Gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos. Dani, apágamelo. Vamos a orar esta tarde juntos aquí. Ay, Pablo, a los hermanos ahí. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a buscar que la dirección de Dios en nuestra vida sea hoy o que Dios encuentre en nuestra vida hoy un lugar donde Él poder trabajar en nuestra vida, tratarnos. A veces estamos muy preocupados con otras cosas, pero lo más importante para nuestra vida es que Dios actúe en nosotros, actúe en ti, en mí, y vayamos, como dice la palabra de Dios, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va progresando hasta que alcanza el lugar más alto en el cénit del cielo y podemos ver a nuestro Salvador, el propósito de Dios en nuestra vida y sin duda alguna convencidos de que aquello que estamos haciendo es lo correcto. Nos movemos en esa luz que el Señor trae a nuestra vida. Amén, hermanos. Padre, queremos darte gracias una vez más, la oportunidad esta tarde de poder estar aquí, poder compartir tu palabra. Bendice a mis hermanos aquí, Señor, abre el entendimiento de nuestra vida, remueve las tinieblas en nosotros para que sea tu luz la guía que dirija nuestras vidas y nos lleve, Dios mío, a concentrar nuestras vidas en ti, Señor, a hacer tu voluntad, a servirte. Bendice, Dios mío, este tiempo y da abundante, Dios mío, unción a tu palabra esta tarde para que pueda ser un renuevo en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Muchas veces en nuestra vida hay una resistencia en nosotros cuando la luz viene a nosotros. La luz no solamente es un fenómeno eléctrico, como tenemos aquí en el local, sino que la luz tiene una proyección más profunda. Va a hablar a nuestro espíritu, va a tratar con aquello que Dios quiere dar vida y quiere producir dentro de nosotros una luz permanente. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos no andar en las tinieblas, sino andar en la luz de Cristo, que es el caminar con el Señor todos los días. El gran problema en nuestra vida es que remover las tinieblas de ti y de mí no es cosa fácil. Están arraigadas en nuestra vida de tal manera, por causa del pecado, por causa de la incredulidad y de otros factores que son recurrentes en todos nosotros, pero que están ahí arraigados en nuestro corazón y que son como una pantalla que impide que la luz entre en nuestras vidas. No quiero recordarte que hay animales que detestan la luz. Dicen que los vampiros, no quiero llamarte vampiro, pero digo que dice que los vampiros detestan la luz. No sé cuán de cierto tiene eso porque no he visto nunca ningún vampiro, pero sí sé que hay animales que su forma de vida, la forma de vida en la que viven, en la que se desarrollan, en la que forman un entorno de seguridad en su vida, es una vida en la oscuridad. Y el ser humano caído en pecado tiende a ser resistente a la luz. De tal manera que remover las tinieblas de las vidas de las personas a veces es un proceso, no es instantáneo. No es que llegas un día a la reunión y te pasa como a Pablo en el camino de Damasco, con una luz brillante, exageradamente fuerte, tomó su vida y quebró su corazón, quebrantó su voluntad y pudo el Señor ganarlo, conquistarlo en aquel camino de Damasco. Muchas veces no es esa la experiencia de nuestra vida. Y tú y yo tenemos que entender que a veces las cosas que pasan en nuestra vida tienen un proceso. El objetivo es el mismo. El objetivo final es el mismo que el que tenía Pablo o el que puede haber ocurrido en mi vida si el proceso ha sido con otra rapidez. El proceso es que tú puedas encontrar a Cristo en tu vida, que Él sea el faro de tu vida, para poder guiar tu vida
a buen puerto todos los días. Que aunque andes en oscuridad en algunos momentos en tu vida personal, tú puedas ver siempre el faro iluminando, fuerte y poderoso, para dar guía a nuestras vidas, para dar lumbre a nuestros pies. Dice que eso es la palabra de Dios. Para conformar en nuestra vida que nosotros no pertenecemos a las tinieblas, sino que Dios nos ha conquistado, nos ha ganado y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, hay un problema en nuestra vida, que eso a veces es un proceso, no es instantáneo, no es así. Cuando Jesús habla en Juan 3:16 sobre el propósito de salvar a todos, hace una advertencia. Y le hace una advertencia a aquellos que resisten la luz. Aquellos que o por sí mismos, o por la luz que les rodea a su alrededor, o por las tinieblas que hay en otros, se vuelve difícil remover las tinieblas de su propia vida. Y es ahí donde el Señor nos advierte. Dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más, ¿lo qué? Las tinieblas que la luz. Y amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz saca a la luz las obras malas que hay en nuestra vida. Saca los pecados favoritos que hay en nuestro corazón, aquellas cosas que no queremos remover de nuestra vida. Seguimos manteniendo esa oscuridad en nosotros porque ahí tenemos la posibilidad de guardar esas cosas que anhela nuestra carne, aquellas cosas que nos producen placer en nuestra vida. Y el propósito de Dios es remover las tinieblas de nosotros, de ti y de mí. Removerlas de tal manera que si no es en un proceso instantáneo, porque a veces no se puede producir, hay que trabajar las tinieblas de las vidas de las personas, sí que llegue al mismo objetivo, que es que tú y yo podamos rendirnos delante de Jesús para adorarle. La verdadera conversión de una persona, si tú has pasado de muerte a vida, si has pasado de las tinieblas a la luz, Dios te va a llevar a una cosa, porque Dios está buscando una cosa solo, de ti y de mí. Él busca adoradores, adoradores que adoren en verdad y en espíritu. Él no busca otra cosa. Y ese proceso a veces, para encontrar ese momento en nuestra vida donde no hay una vida más que adorar al Señor y servirle, amarle con todas nuestras fuerzas, es un proceso de remover tinieblas de nosotros, quitar oscuridad de nuestra vida. ¿Para qué? Para que la luz de la aurora en nosotros vaya creciendo día a día y cada día podamos ser un faro, tener ese faro en nuestra vida para guiarnos y ser faro para otros que andan en tinieblas. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. El Evangelio de Juan, como todos los evangelios, es un evangelio extraordinario. Ay, amigo. En él Jesús, Juan capítulo 9, luego ahora vamos a leerlo, pero quiero hacerte esta pequeña introducción. El Evangelio de Juan nos muestra 7 milagros que hizo Jesús, de los muchos que hizo. Dice luego en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que son tantos los que hizo que no habría libros suficientes para poder escribirlos todos ellos. Pero da cuenta de 7 aquí, y yo quiero dar cuenta esta noche aquí de uno de ellos. De cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Cómo Él remueve las tinieblas permanentes en la vida de este ciego para que en un instante pudiera recobrar la vista y luego en un proceso de remover las tinieblas llegar al fin de la conversión de este ciego. Un ciego que no podía entrar en el templo, no podía adorar a Dios, le estaba vedado a él por su enfermedad. Muchas veces hay este desprestigio en las religiones para aquellos que están con alguna dificultad. Una de las cuestiones que los judíos más imponían a las personas con alguna deficiencia física es que a ellos le atribuían a esas deficiencias por causa del pecado. Y claro, nadie que pudiera
demostrar lo contrario, tenía acceso al templo. Vamos a leer aquí lo que dice Juan en este Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Los estudiosos de la Biblia dicen que tenía más de 45 años. Luego era un hombre inculto, no había podido aprender letras, no había podido aprender absolutamente nada en su vida. Era un analfabeto y era un analfabeto espiritual también. No hay mucha diferencia entre nosotros y él. Tú y yo también, por causa del pecado en nuestra vida, somos ciegos. Estamos ciegos en nuestra vida. No hay ninguna luz que pueda acercarse a nuestra vida, a no ser el Evangelio, que pueda hacer torcer la voluntad de nuestra vida. Aquello que vemos es aquello que practicamos. Y estamos tan convencidos de que lo hacemos bien y que nos gusta, que no estamos dispuestos a cambiar de ninguna manera. Solamente cuando viene la luz del Evangelio a nuestra vida, esa luz nos confronta y nos hace ver nuestro pecado, nuestro error. Y Dios permite retirar las tinieblas de nuestra vida, como retiró las tinieblas de la vida del ciego, para poder ver a este Dios misericordioso que viene a salvar y viene a retirar y a remover las tinieblas de las vidas de las personas. Aquí encuentra Jesús a este hombre, 40 y tantos años, mendigando en el mismo sitio. Él había elegido un lugar, posiblemente cerca de la puerta del templo, para poder, pedir limosna. Tantos años allí que todo el mundo lo conocía. Hay veces que encuentras a una persona en un semáforo pidiendo y lo has visto una vez, 2 veces, 3 veces, 15 veces, ya te saluda y todo, es como si fuera de la familia. Este era igual. Llevaba allí tantos años que se había mimetizado con el paisaje. Estaba el templo y estaba él. Y nada había ocurrido en su vida hasta el día en que Jesús se acercó. Y Jesús se acerca y se da cuenta de que él es un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Ahora explica cuál es el propósito, por qué lo va a hacer. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy de este mundo. Amén, hermanos. Él es la luz de este mundo. Y si Él es la luz de este mundo, no va a haber ningún ciego que se resista al actuar de Dios en nuestras vidas. Si Él es la luz del mundo en medio de nosotros, esas tinieblas que hay en tu vida serán retiradas de ti. Y Cristo vendrá a forjarse en tu vida, dentro de tu corazón, como una luz que va retirando cada tiniebla que hay en nosotros. Aquí se encuentra el ciego. La primero que hacen los discípulos que le acompañaban a Jesús, preguntarle: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Muchas veces en aquella cultura donde vivía Jesús era plausible que si alguna persona tenía alguna enfermedad severa o crítica en su vida, como era una ceguera, posiblemente fuera originada por algún pecado que él había cometido o había cometido sus padres. Dice la palabra de Dios que los pecados de los padres pasan a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Luego tiene algún sustento bíblico eso. Ahora, sufrir a veces no tiene un propósito punitivo en la vida de la persona. Si este hombre sufría esta enfermedad, muy posiblemente no sería el origen de esa enfermedad algún pecado que él había cometido o cometió sus padres, sino que simplemente, como dice aquí Jesús, para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de este hombre. A veces sufrir en la vida no tiene un propósito punitivo en nuestra vida. No es que Dios quiere el mal sobre ti, no, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Muchas veces tenemos que analizar nuestra vida desde la perspectiva en la que Dios hace las cosas, no de cómo sufrimos las cosas.
Hemos escuchado el testimonio hace un ratito de un chico aquí, como él, agobiado por su sufrimiento, no encontraba paz ni consuelo en su vida. A veces Dios tiene que obrar en nuestra vida para dar propósito a las cosas que han ocurrido. Y que esas cosas tienen un propósito. El propósito es el revelarse a nosotros, el ser la luz en nuestra vida. A veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida porque eso forja carácter en nuestra vida. Y nos permite a ti y a mí, en medio de las adversidades y las dificultades que podamos sufrir sin ser cristianos, encontrar consuelo y la gracia de Dios para dirigirnos el Señor hacia Él. Todo tiene su propósito en esto. Y el propósito de Jesús es salvarte a ti y a mí. Remover las tinieblas de nosotros. Pero a veces ese proceso es una progresión en la vida de la persona. No es instantáneo. Y hay personas aquí en medio de nosotros esta noche que están en un proceso. Dios está quitando las tinieblas de las vidas. A veces es un proceso lento. No lento porque Dios no lo puede hacer rápido, sino porque tiene que ser consentido por nosotros. Dios no fuerza al rebelde a hacer las cosas. Dios da gracia para que el rebelde se arrepienta. Le conceda a Dios la posibilidad de poder quebrantarse, humillarse delante de Dios. Dios no trata con rebeldes, Dios trata con corderos. Y Dios no va a llevar a ningún rebelde a la fuerza a la cruz. Vamos a ir voluntariamente nosotros. Vamos a ver el progreso o el proceso de la vida de este ciego. Dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Si Él es la luz, donde está la luz no hay tinieblas. Y Él ha venido a remover las tinieblas de tu vida y de la mía. Puede hacerlo en un instante o puede ser un progreso o un proceso de varias veces. A veces es de varias veces. Hasta que definitivamente el Señor quita las vendas de nosotros, remueve la oscuridad de nuestra vida y somos conquistados, nos rendimos al Señor. Ya su luz se ha vuelto una luz, bueno, que es importante en nuestra vida. No podemos vivir sin esa luz. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El estanque de Siloé en hebreo tiene el significado de que es el estanque del enviado. Jesús está hablando de sí mismo. Él lo envía en una figura de estanque, de pileta, para que el ciego se lave allí. Yo no sé si alguien llevó al ciego allí o fue por sí solo. Si alguien lo llevó, ese podría ser tú, que lleves a alguno al estanque para poder remover las tinieblas de su vida. Los que tenemos luz en nuestra vida tenemos esa responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas que nos rodean. A veces la persona tiene más dificultad con las tinieblas que hay a su alrededor que con las que tiene en su vida. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo lleve al estanque. Y al ciego fue allí. No sabemos si lo llevó alguien o fue solo. Si lo llevó alguien, ese puede ser tú, que lo hagas en la vida de otro, como lo han hecho en la tuya, quizás. Amén, hermanos. Fue al estanque. Jesús escupió sobre la tierra, hizo lodo con sus manos, lo puso sobre sus ojos y lo envió al estanque. Allí él, por sí mismo, con ayuda, no lo sabemos porque no lo especifica la palabra, es removido el lodo de sus ojos y en el mismo instante que remueve con el barro, tú imagínate a Jesús escupiendo sobre el barro, el aliento de vida de Cristo
que es vida absoluta. Produce vida en ese barro, y cuando Él se unta los ojos, las escamas de la ceguera que desde nacimiento impedía que pudiera ver, comienza Dios a hacer un milagro en su vida y recobra la vista. Es un milagro excepcional. Esta era la primera vez que hay vestigios o que se sabe que alguien que ha sido ciego de nacimiento ha sido sanado. Y eso lo hace Jesús porque Él es la luz de este mundo. No hay ciego que se resista. La única manera de tú resistirte es seguir atado por la esclavitud de tus tinieblas. Y cuando viene la luz a tu vida, rechazar esa luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y esa luz viene a traer luz en nuestra vida para decirnos que somos pecadores, tú y yo. Que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que no hay perdón para nuestros pecados. Que las tinieblas no saldrán de nuestra vida. La culpa no saldrá de nosotros mientras no dejemos el pecado. Y la única manera que Dios tiene de remover el pecado en nuestra vida es cuando tú miras al Calvario. Hay que mirar al Calvario todos los días, a lo que Jesús hizo en esa cruz. Amén, hermanos. Vamos a ver el primer obstáculo que encuentra el ciego. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Aquí vemos cómo la luz penetra en la vida del ciego. ¿Hasta dónde? Superficialmente. Porque él no era capaz de decir quién era Jesús. Él lo identifica como un hombre, sabe quién es, pero ese conocimiento parcial de la vida de Jesús no era suficiente para remover las tinieblas que todavía había en él. Muchos de los que están con nosotros, aquí o en otro lugar, están en este proceso inicial en sus vidas. Hablan de Jesús, tienen alguna experiencia con el Señor, saben identificar que Dios está trabajando en sus vidas, Dios ha podido hacer algo, pero la luz que tienen no les da profundidad para saber quién es aquel que ha hecho eso. Y lo importante en tu vida, para que la luz profundice en ti, es que tú sepas quién es el que ha obrado en tu vida. Tú puedas no solo identificarlo por lo que ha hecho, sino por quién es. Y a veces el Señor se encuentra con personas que recobran parcialmente la vista. Personas que tienen un despertar espiritual entre nosotros. Alaban al Señor, levantan las manos, tienen alguna experiencia en su vida personal, pero todavía no pueden identificar claramente quién es Jesús. No lo reconoce como su Señor y Salvador, lo identifican como un hombre, alguien que ha hecho el bien en mi vida, pero no hay una experiencia profunda en sus vidas. Cuando la mujer samaritana estaba en el pozo y fue a sacar agua aquella tarde, tipo 12 de la mañana, pero 3 de la tarde, que no era el horario habitual para que ninguna mujer fuera a sacar agua soportando el calor del día en ese horario. Normalmente vas a la mañana a sacar agua en el pozo, no a las 3 de la tarde. Pero ella tiene sus razones para no ir cuando iban los demás. Ella tenía una experiencia de vida traumática. Y cuando el Señor le dijo: ¿me das de beber? Entonces ella empieza a responderle con las tinieblas que había en su vida, con el temor que había en su corazón. Y empieza a cuestionarle a Jesús de cómo alguien que es judío habla con un samaritano. Ella tenía tinieblas profundas en su vida. Y Jesús, hay un momento en el que le dice: si tú supieras quién te pide de beber y le dieras, nunca más tendrías sed. El problema en nuestra vida es que no sabemos quién es Jesús.
Estamos aquí, tenemos alguna experiencia con el Señor, Dios ha removido algo de las tinieblas en nosotros, pero no podemos identificarle. Nos pasa como a la samaritana. Queremos resolver los conflictos que hay en nuestra vida, pero no hay profundidad en nosotros, en nuestra experiencia. Y las tinieblas siguen ahí. Si solo puedes identificar a Jesús como alguien que ha hecho un bien en tu vida, pero no tiene ninguna experiencia personal con el Señor, es que todavía hay tinieblas en ti. Amén, hermanos. Y a veces el proceso de muchos está ahí. Demasiado tiempo examinando lo que Dios ha hecho, sin poder testificar, declarar con su boca, confesar que aquel que le ha removido las tinieblas de su vida es el Señor. Él le dice que es un hombre. Seguimos leyendo. Como estos vecinos y amigos del ciego no tenían comprensión de las cosas que hacen, lo llevan a los fariseos. A veces vienen las personas que tienen algún grado de confusión en sus vidas y me los traen a mí, al pastor, a ver si yo le puedo resolver los problemas que tiene la persona. Siempre tratamos de transferirle a otro el problema. Yo, encantado de la vida, esos son los problemas que me gusta resolver. Pero parece que aquí que los discípulos, los vecinos y amigos del ciego, lo llevaron a los fariseos, porque no estaban convencidos realmente si aquello era obra de Dios o era una ficción. Aunque lo conocían, sabían quién era el ciego, lo habían visto desde su niñez hasta la edad que tenía ahora, mendigar en la puerta del templo o en el lugar donde estuviese. Aún así, tampoco ellos podían identificar quién era ese Jesús. A veces no solo hay que lidiar con las tinieblas que tienes en tu vida, a veces tienes que lidiar con las tinieblas que tienen las vidas de otros. Y esto era lo que los vecinos y amigos de este ciego trataban de hacer. Como ellos no podían ver a Jesús, no conocían a Jesús, entonces lo llevan ¿a quién? A los fariseos, legalistas y absolutamente rigurosos con la ley, para que ellos examinasen si aquel ciego estaba mintiendo o en verdad había verdad en sus palabras. Vamos a ver lo que ocurre. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: ¿qué es lo que? Profeta. La Misná judía, para los que no sabéis, es una serie de obligaciones que tienen los judíos en el día de reposo, en el Sabbat. Son 37 cosas que no pueden hacer. ¿Sabes cuál es una de las cosas que no puede hacer un judío en el día de reposo? Hacer lodo, hacer barro. Por eso, estos implacables religiosos, absolutamente ciegos en su religiosidad, impusieron a Jesús, para no atribuirle a Jesús el hecho de haber sanado al ciego, ellos cuestionan el día que lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Lo hizo cómo? En el día de reposo, en el día que no se podía, porque la Misná judía dice que no se puede hacer barro en el día de reposo, no puedes trabajar con las manos. Entonces ellos encontraron el argumento suficiente para cuestionar a Jesús, para decirle: esto que ha hecho este hombre
este no puede ser de Dios, porque si fuese de Dios hubiera respetado el sábado, el día de reposo. Y en el día de reposo los judíos no pueden hacer barro. Ahora Jesús va más allá de esas singularidades. Él va con la luz, Él es la luz del mundo. Y Él vino a salvar tanto a los fariseos y a los escribas, que estaban ciegos en su propia religión, en sus propias tradiciones, que ellos eran capaces de denostar a Jesús, de decir que aquel milagro que Jesús había hecho no procedía de un hombre de Dios, que tenía otra procedencia ese poder, y además de eso, cuestionaban de que lo hecho había sido hecho de una manera inapropiada. Nadie podía hacer eso en el día de reposo. Luego no procedía de Dios, sino que venía de otro origen, con otro poder. ¿Qué estaban diciendo estos judíos? Que aquel milagro era cuestionable. Cuando tú mezclas las tradiciones, la religión con la palabra de Dios, ahí comienza otro grado de ceguera sobre nuestras vidas. Yo veo que muchas personas siguen con su ceguera en su vida personal porque mezclan las cosas de arriba con las cosas de abajo. Mezclan lo espiritual con lo que ellos piensan, con las ideas que ellos tienen. Ellos quieren transformar el Evangelio a su manera. No utilizan la palabra de Dios. Ellos utilizan ese mecanismo implacable que es su propia opinión. ¿Para qué? Para cuestionar las cosas que hace Dios. Y cuando tú actúas de esa manera en tu vida, la ceguera sigue permanente en ti, no se va. Como no se fue en los escribas y los fariseos. Para ellos era más importante guardar la ley, no la ley. Yo en la Biblia no he visto en ningún lugar que diga que no se puede hacer barro. Yo no sé si alguien lo ha visto. Si alguien lo ha visto, que me lo diga. No veo yo ningún versículo en la Biblia que sea pecado o que sea algo que trashiede la ley, o sea, por hacer barro. Ahora, ellos habían hecho de sus tradiciones una obligación para todos y se la imponían a Jesús. Eso lo que ocurría era que les traía más ceguera a su propia vida, porque usaban el legalismo para juzgar. Veo que muchos entre nosotros sí dicen que Jesús es un profeta. ¿Ves la progresión? ¿No? Primero es un hombre, sabe cómo se llama, y después de remover algo de luz en su vida, de ser confrontado por los fariseos, ahora ya dice que es un profeta. Es lo mismo que dijo la samaritana. Cuando Jesús le pidió cuando Jesús la llamó y le dijo: llama a tu marido y ven. Y ella le responde: no tengo marido. Y Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. La respuesta de ella: me parece que tú eres profeta, Jesús. La luz va entrando en las vidas de las personas para llevarnos a un punto de revelación en nuestra vida donde tú puedas ver que Jesús es más de lo que tú crees. Es mucho más de lo que nosotros entendemos y comprendemos. Y Él habla como un profeta, como habla la palabra de Dios, dándonos luz a nuestra vida. Esa profecía es la palabra de Dios. Y Jesús hurga en la incredulidad de la mujer samaritana, trabaja en la incredulidad y en la ceguera del ciego de nacimiento, y quiere trabajar en la ceguera y la legalismo de los escribas y los fariseos. Pero ellos estaban absolutamente convencidos de que era más importante hacer cumplir la Mishá que darle gloria a Dios por el milagro que Jesús había hecho. Si ellos le daban la gloria a Jesús y Jesús decía que era el Hijo de Dios, se ponían en una posición difícil, porque ellos no le atribuían ninguna deidad a Jesús. La deidad que el ciego le da ahora es como profeta. Va creciendo en revelación. Muchas veces en nuestra vida lo que necesitamos es ir dando pasos, quitando tinieblas.
y forjando en nuestra vida aquel que es nuestro Señor y Salvador, aquel que tiene palabra de Dios para nosotros, aquel que tiene el maná para darnos en nuestra vida todos los días, el maná fresco, el maná que viene del cielo, el alimento espiritual para que tú y yo podamos vivir espiritualmente en nuestra vida. Muchos cristianos quieren vivir el Evangelio por sí mismos. No, tú no puedes vivir el Evangelio por ti mismo. Necesitas a Cristo en tu vida. Y además el Evangelio no lo vas a vivir tú, lo va a vivir Cristo en ti y a través de ti. Pero para eso hay que morir. Y para eso tienes tú que desaparecer, para que Cristo venga a ser el Señor de tu vida. Amén, hermanos. Versículo 18. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tercer obstáculo. Los fariseos, escribas, no estaban convencidos, y para tener la certeza y la seguridad absoluta de que aquel era el ciego, no era un imitador o no era un impostor que lo habían traído ahí, va y le pregunta a los padres del ciego. Y los padres del ciego, vamos a ver cómo responden. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Lo llaman a los papás y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían mucho miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Llaman a los padres y le preguntan: ¿este es vuestro hijo? Sí, este es nuestro hijo. Y nació ciego y ahora ha recobrado la vista. Pero yo no sé cómo ha sido. Pregúntale a él, que tiene edad para responder. Eso lo dijeron los papás del ciego porque ya les habían advertido de que si confesaban que Jesús había hecho ese milagro, iban a ser expulsados de la sinagoga. Alguno puede decir: bueno, me expulsaron del local de culto, me voy a otro. No, el problema en Israel era otro mucho más severo. Si te expulsaban de la sinagoga, es como si te expulsaran del pueblo donde estás viviendo. No te permitía tener comunión con las personas, hacer negocios con las personas. Eras un paria. Estabas desahuciado de todo. Por eso ellos no contestaron y le dijeron: no, preguntadle a él, que tiene edad para deciros lo que ha pasado. Hay personas que tardan mucho en confesar el nombre de Jesús. Tienen miedo a lo que dirán otros, a lo que piensan otros. Hay un grado de revelación en nuestra vida donde tenemos que perder el temor para derribar las tinieblas a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Y se derriban confesando el nombre de Cristo. Yo sé quién es mi Salvador, sé quién es mi Redentor. Y si me expulsan, no sé, digo, por decir de alguna manera, de algún lugar por dar testimonio del Señor, bienvenido sea eso. No voy a guardar la ropa, no voy a guardar mi estatus. Cuando tenemos luz en nuestra vida, Dios tiene que remover esa luz de temor en nuestra vida para que podamos confesar su nombre. En nuestras oraciones, en nuestra relación con Él. Si tú quieres quitar las tinieblas de los que están a tu alrededor, vas a tener que confesar el nombre de Jesús. Porque Él es la luz de este mundo. Solo es la luz del mundo. Y solo Él puede remover las tinieblas que están a tu alrededor. Él remueve las de tu propia vida y te da poder para remover las tinieblas de las vidas que están a tu alrededor. Ahora, si te callas, si vas de agente 007 por la vida, eso no sirve.
Yo veo muchas personas que hablan de Jesús, tienen un buen discurso, hablan de Jesús, pero no le siguen, no sirve de nada. Ese discurso, sin dar la vida por Jesús, sin dar la vida por los hermanos, sin ser luz para los hermanos, es un discurso que no tiene poder en sí mismo. Son palabras. Para tú hablar de Jesús, ¿qué necesitas? La voz nada más. Para tú seguir a Jesús, ¿qué necesitas? La cruz. ¿Quieres seguir a Jesús? Niega a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No la cruz como un castigo punitorio para nuestra vida, sino como un modo de vencer el ego de nuestra vida, la rebeldía de nuestra vida, la oscuridad en la que vivimos para permitirnos practicar nuestros pecados favoritos o hacer aquellas cosas que nos gustan. Ahí viene la luz, a remover, a quitar. Es como el cirujano cuando abre el cuerpo de un hombre que tiene cáncer, va a remover el cáncer, no puede dejarlo ahí, tiene que quitar. Y tiene que quitar todo vestigio de él, cualquier ramificación que haya tenido. La cruz es el único instrumento posible en nuestra vida que espiritualmente puede vencer al hombre de pecado en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a terminar. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso sí que es una teología, una poesía teológica, que le da un analfabeto a estos escribas y fariseos. Yo creo que le dolió más esto que a alguien analfabeto, a alguien burdo, a alguien sin estudios, sin haber estudiado la ley, ni haber podido entrar en el templo jamás en la vida. Era un paria, era un monstruo para ellos. Ahora, él les responde con esa poesía teológica de aquel que tiene claro en su vida. Decir: yo sé que antes era ciego y ahora veo. Todavía no puedo identificar claramente quién ha hecho ese milagro en mi vida. Pero nadie puede quitarme ni robarme en mi vida la experiencia que he tenido. Yo antes era ciego, solo sé que antes era... pero ahora veo. Amén, hermanos. Esa poesía es la que tenemos que tener en nuestros labios. No teología aprendida en un seminario. ¿Eso puede valer? Sí, puede tener algún valor. Pero tenemos que estar firmes cuando declaramos quién ha hecho eso en nuestras vidas. Tenemos que ir ante reyes, ante quien sea, siempre con Cristo en nuestros labios y en nuestro corazón. Amén, hermanos. Y volvieron a decirle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto es teología pura de alguien que le asesta un golpe mortal a los fariseos. Y Dios aquí no utiliza a lo peor, un miserable. Como veo que muchas veces nos utiliza a nosotros, no porque seamos miserables, sino porque lo vil y menospreciado escogió Dios a veces para avergonzar a los que se creen sabios. A veces Dios es tan irónico que elige a uno de nosotros para decirle a aquel que está ciego: yo solo sé que antes era ciego, pero ahora veo. Amén, hermanos. Y le injuriaban y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es la maravilla, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí cuando alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Después, desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos aunque nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. El legalismo tiene un límite. La religiosidad tiene un límite. Cuando tú vas con la verdad.
aunque sea una verdad envuelta en palabras sencillas. Pero la verdad no resiste y echa fuera las tinieblas. Y ellos estaban recubiertos de una capa fina de apariencia religiosa. Se sabían la Torá, la ley, la Misná, todo lo que tú quieras. Pero estaban dispuestos a hacer lo que sea para no atribuirle ese milagro a Jesús. Porque si se lo atribuían a Jesús, se lo atribuían a Dios. Entonces tenían que reconocer que aquel era el Hijo de Dios. Jesús lo va a buscar. Después de que sabe que lo han expulsado del templo, cosa que no había podido hacer en su vida, lo expulsan. Parece que fue una visita bien corta. A veces es mejor que cuando vas a un sitio y te echan, porque predicas el Evangelio, lo que tienes que hacer es sacarte el polvo de los pies e ir a otro sitio donde reciban la palabra de Dios. Amén. Oyó Jesús que lo habían expulsado y lo fue a buscar. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahí la pregunta. Primero el hombre, luego el profeta, luego el hombre de Dios. Y ahora le pregunta: ¿tú crees en el Hijo de Dios? La luz tiene que ir penetrando en nuestra vida, derribando la oscuridad, para que tú tengas la oportunidad de tener una experiencia real en tu vida personal. Y esa experiencia real en tu vida tiene que llevarte a hacer solo una cosa: hacer lo que hizo el ciego, arrodillarse y adorar. ¿Tú cómo puedes saber que no hay tinieblas en tu vida? Cuando te rindes delante del Señor y lo adoras con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Cuando no hay otra cosa más importante en tu vida que adorarle a Él. Yo me imagino al pobre ciego, era judío. Ningún judío adoraría a ningún hombre. Si la Virgen María entrara hoy en cualquiera de los templos católicos que hay en el mundo y viese su imagen ahí, que la gente la adora, saldría de allí corriendo. Porque ellos tienen bien claro que solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Y ella era tan judía como Jesús. Ningún judío va a adorar a ningún hombre. Ahí vemos cómo la luz va entrando en la vida del ciego. Y él se postró para adorar, no a un hombre, sino a Jesús, que es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Cuando la luz penetra en nuestra vida, ya se terminan las dudas en nosotros. Nos postramos para adorar al único Dios verdadero, para mostrarle que la conversión en nuestra vida ha llegado a su punto final. Ya no hay tinieblas en nosotros, solo luz. La luz que te lleva a postrarte delante de Jesús. La luz que te lleva a rendirte. Decir: Señor, tú eres el Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Él recibió la adoración. Hay muchas personas que cuestionan diciendo que Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios. Aquí lo dice. Uno de los argumentos que usan los musulmanes para decir que Jesús no es Dios es que nunca lo dice abiertamente. Aquí lo dice. Yo lo he descubierto. No es que yo sea mejor que nadie, pero aquí lo dice. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Pues a este que ves, ese es Él. Yo soy ese. Y entonces Él se postra, adora. Ya no es alguien que conoció, no es alguien que trae palabra de profecía para su vida, no es alguien que tiene una imagen, ahora es Dios mismo, revelado en la persona de Jesucristo, encarnado en Cristo, el que frente a Él le revela lo más importante que tiene el Evangelio, que es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. No hay mayor conversión que esa para ninguno de nosotros. Si tú todavía no has podido adorar a Dios, no has podido rendirte a Él, es que todavía hay alguna tiniebla en ti. Eso no quiere decir que sea pecado, puede ser incredulidad. Dice la palabra de Dios que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de 3 cosas. Cuando venga el Consolador: de juicio, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Y dice: de pecado, porque no creen
en mí, dice Jesús. Luego, cuando tú crees en Jesucristo, el pecado de la incredulidad ya no está más en tu vida. Ahora, no solamente tienes que creer, también tienes que esa fe que Dios te da para creer en Él, porque esa fe no viene de nosotros, sino que proviene de Él. Él me da la fe para que yo pueda creer en Él, y cuando creo en Él, el pecado de la incredulidad se borra de mi vida, y entonces puedo descubrir a mi Salvador, a mi Señor. Entonces, esa experiencia es prodigiosa en nuestra vida. El mundo es un mundo de tinieblas. Tinieblas donde el hombre se refugia en su inmoralidad, en su pecado. Tinieblas que impiden que aquel que es la luz de este mundo llegue a nuestras vidas. No porque Él deje de ser la luz de este mundo, sino porque tenemos que luchar para que las tinieblas de este mundo no cieguen los corazones. Jesús se tiene que convertir en un faro en tu vida. Qué hermoso es cuando estás en la costa y hay niebla o se ha levantado una tempestad. Aquella persona que está allí en el faro prende el faro para iluminar el océano, para que los barcos que están en alguna posición difícil o quieren arribar a puerto vean la señal inequívoca de que la dirección a tomar es la que el faro indica. Así debe de ser también en nuestra vida. Tú tienes que tener ese faro en tu vida. No solamente faro en tu vida para tener luz en tu propia vida, sino para ser un faro en la vida de otro. Tener una lámpara potente. Hay cristianos que tienen una lámpara de 1 vatio. Yo quiero brillar con una lámpara de 100.000 vatios. Foco bien grande. Para quitar toda tiniebla de mi vida y de las vidas de los que están conmigo. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si hay tinieblas en ti todavía, estás en ese proceso, pero hoy el Señor te ha hablado y ha puesto tu vida para remover las tinieblas, quitar la oscuridad de ti, poner a Cristo como el Señor de tu vida. Yo te invito a que ahí donde estás te pongas de pies para que podamos orar y podamos pedirle al Señor que nunca más las tinieblas sean parte de nuestra vida. Amén, hermanos. Yo no soy un animal para esconderme en una cueva. Soy un hijo de Dios para poner esa luz sobre el alféizar de la ventana, bien visible. Que vean que esa luz en mí, esa lámpara que Dios encendió un día en mi vida, tiene poder para vencer las tinieblas. Yo soy una lámpara, tú eres una lámpara humana. Y el combustible que Dios utiliza para prender esa lámpara es la vida de Dios en nosotros, que no se termina, no se agota. Tú y yo nos cansamos, tú y yo trabajamos duro y se agotan a veces nos desconsolamos con las cosas que pasan. Pero cuando Cristo pone su aceite en nuestra lámpara, ese aceite prende la lámpara, está siempre encendida. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por mis hermanos aquí. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Tú puedes obrar en nuestras vidas, Señor, para remover toda oscuridad, toda tiniebla de nosotros. Permite que podamos progresar en nuestra vida para alcanzar la gracia de poder adorarte a ti, servirte a ti, hacer tu voluntad. Dios mío, que no seamos estigmatizados como el ciego, que nos mimetizamos en cualquier cosa que hacemos y que formamos parte de la oscuridad. Tú has venido a nuestras vidas porque tú eres la luz de este mundo y has venido a remover las tinieblas para dejar la luz abierta a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Señor, derrama Espíritu Santo sobre las vidas de las personas aquí, esa luz preciosa que eres tú, Jesús, que es lámpara a nuestros pies, que es luz brillante que guía en nuestro camino, para que cada uno de nosotros podamos testificar de ti, hablar de ti
de que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Tú eres el Señor. Y a ti rendimos nuestras vidas en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús. Amén, Señor. Adora al Señor ahí donde estás. Vamos a adorar al Señor.